Hola, hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que créanme les va a encantar, especialmente si son fans de la pareja más comentada del momento. Vamos a hablar de Can Yaman y atención, porque su última declaración sobre Demet Özdemir ha dejado a muchos con la boca abierta. Sí, han oído bien. El apuesto actor turco ha revelado algo que quizás muchos ya intuíamos pero que ahora sale de su propia boca, y es que Demet a veces no lo entiende nada. Imagínense la escena. Una entrevista, cámaras, luces y de repente Can, con esa sonrisa que desarma, suelta esta bomba. Y claro, nosotros aquí en nuestro rincón de YouTube, no podíamos dejar pasar la oportunidad de desgranar esto, ¿verdad? Así que antes de meternos de lleno en el meollo del asunto, quiero invitarlos a todos, a los que ya son parte de esta familia, y a los que aún no, a que se suscriban a nuestro canal. Es súper fácil, solo tienen que darle al botón rojo que ven por ahí abajo, y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Prometo que les esperan muchas más sorpresas y análisis jugosos como este. Ahora sí, vamos al lío. La noticia saltaba recientemente y, como era de esperar, revolucionaba las redes sociales. Can Yaman, en una de sus apariciones públicas, fue preguntado sobre su relación con la también actriz Demet Özdemir, con quien compartió plató y, bueno, la química ya sabemos que trascendió la pantalla. Y en medio de elogios y comentarios cariñosos, soltó esa frase que, como les decía, nos dejó picados: Demet a veces no me entiende nada. ¡Boom! ¿Qué quiso decir con esto? ¿Se trata de un problema de comunicación real? ¿O quizás es una forma divertida de expresar las pequeñas diferencias que existen en cualquier pareja, por muy enamorados que estén? Pensemos un poco. Can Yaman es conocido por ser un tipo apasionado, intenso, a veces un torbellino de energía y espontaneidad. Y Demet, por otro lado, a menudo se la describe como más reservada, reflexiva, quizás con un punto más práctico. Si juntas estas dos personalidades, es natural que surjan momentos de no te entiendo. No es algo negativo, ¿eh? De hecho, yo creo que hasta puede ser saludable. Imaginen una pareja donde todo es siempre perfecto y donde ambos piensan exactamente igual. ¿No sería un poco aburrido? Lo interesante de las relaciones humanas, y más aún de las de pareja, es precisamente esa chispa que surge de las diferencias, de la capacidad de aprender del otro, de intentar comprender puntos de vista distintos. Cuando Can dice no me entiende nada, no creo que se refiera a una incomprensión total, a un abismo insalvable. Más bien, me inclino a pensar que habla de esos pequeños malentendidos cotidianos que todos experimentamos. Quizás él tiene una idea muy clara en su cabeza, una forma de ver las cosas que le resulta obvia, y Demet, con su propia perspectiva, no la capta de inmediato. O tal vez él expresa algo de una manera muy coloquial, muy suya, y ella necesita un momento para procesarlo. Es como cuando le cuentas un chiste a alguien y tarda un poquito en pillarle la gracia, ¿saben? Pero al final, lo entiende y se ríe. Y aquí es donde entra la parte intrigante de todo esto. ¿Qué tipo de cosas cree Can Yaman que Demet Özdemir no entiende de él? ¿Son cuestiones profesionales? ¿Personales? ¿Sentimientos profundos? La verdad es que no tenemos todos los detalles y eso, amigos, es lo que alimenta nuestra imaginación y nos da pie a especular, siempre desde el respeto y el cariño, claro. Podría ser algo tan simple como su forma de gestionar el estrés, o su manera de organizar sus tiempos, o incluso sus gustos musicales. O quizás algo más profundo como la presión mediática a la que están sometidos constantemente. Piensen en la vida de dos actores tan exitosos y tan expuestos. Están todo el tiempo bajo el escrutinio público. Cada paso que dan, cada palabra que dicen, es analizada y comentada. Esto genera una presión enorme. Quizás en esos momentos de alta tensión, Can necesita un tipo de apoyo o comprensión que Demet, desde su propia vivencia, no capta al 100%. O a la inversa. Es la complejidad de ser una pareja que vive bajo los focos. No es solo cuestión de enamorarse, es también de navegar un mundo complicado juntos. Además, no olvidemos que Demet Özdemir también es una figura pública muy importante. Ella tiene sus propias presiones, sus propios proyectos, sus propias visiones del mundo. No podemos esperar que ella sea un reflejo exacto de Can Yaman. Y francamente eso sería aburridísimo.
La belleza de una relación está en la individualidad que cada uno aporta. Si ambos fueran clones, ¿dónde estaría la magia, la sorpresa, el crecimiento mutuo? Lo que me fascina de la declaración de Khan es que a pesar de ese no me entiende nada, lo dice con una sonrisa, con un tono que parece más bien tierno que crítico. No suena a reproche, suena a una constatación divertida de las pequeñas complejidades de la vida en pareja. Es como decir, ella es maravillosa, la adoro, pero a veces vaya que me saca de quicio con sus cosas. Y eso, amigos, es real. Eso es humanidad. Y es que, seamos sinceros, ¿quién no ha dicho alguna vez algo similar sobre su pareja? Es que no me entiendes, o no sabes lo que quiero decir. Son frases que salen de la frustración del momento, pero que no definen la totalidad de la relación. Al contrario, creo que la capacidad de superar esos momentos de incomprensión es lo que fortalece un vínculo. Es el esfuerzo por ponerse en el otro, por escuchar atentamente, por hacer preguntas para aclarar, lo que marca la diferencia. Quizás la clave está en cómo interpretamos esa incomprensión. Si la vemos como un obstáculo insalvable, sí puede ser un problema. Pero si la vemos como una oportunidad para crecer, para conocerse mejor, para afinar la comunicación, entonces se convierte en un motor de la relación. Khan Yaman, al decirlo públicamente, quizás está invitando a sus seguidores a reflexionar sobre sus propias relaciones, sobre la importancia de la paciencia, de la empatía y de la comunicación constante, incluso cuando parece que las palabras no son suficientes. Y si pensamos en el contexto de las redes sociales, donde todo se magnifica, donde una pequeña frase puede convertirse en un titular gigante, es valiente por parte de Khan ser tan abierto. Podría haber dicho algo genérico, algo políticamente correcto. Pero eligió ser honesto a su manera. Y eso, creo, es algo que muchos agradecemos. Porque nos recuerda que incluso las parejas que admiramos, las que parecen perfectas en la pantalla o en las revistas, son formadas por seres humanos con sus propias dinámicas, con sus propios desafíos. Imaginen las conversaciones privadas entre Khan y Demet. Quizás después de esa entrevista, ella le haya dicho algo así como, ¿qué dijiste, amor? Que no te entiendo nada de lo que dices de mí a la prensa. Y él se ríe y le explica, o quizás ella ya lo entiende perfectamente y le hace una broma. Esa es la vida real de una pareja. Los momentos públicos son solo una pequeña pincelada de un cuadro mucho más grande y complejo. Lo que está claro es que la declaración de Khan Yaman solo aviva la llama de nuestro interés por esta pareja. Nos hace preguntarnos más, nos da pie a imaginar su día a día, a empatizar con sus situaciones. Y eso en el mundo del entretenimiento es oro puro. Pero más allá del morbo y la curiosidad, hay un mensaje subyacente importante. Las relaciones son un viaje, no un destino. Hay días soleados y días nublados, momentos de total entendimiento y momentos en los que parece que hablamos idiomas diferentes. Lo importante es seguir navegando, seguir aprendiendo, seguir amando. Y Khan, al compartir esa pequeña falta de entendimiento, nos está diciendo que él, a pesar de ser una estrella mundial, también se enfrenta a las pequeñas vicisitudes de cualquier relación. No es infalible, no es perfecto. Y eso, paradójicamente, lo hace aún más cercano y humano para sus fans. Demuestra que la conexión real no se basa en la ausencia de problemas, sino en la voluntad de resolverlos juntos. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que Khan Yaman y Demet Özdemir, como cualquier pareja, tienen sus momentos de no entenderse. Que estas pequeñas diferencias, lejos de ser un obstáculo, pueden ser el condimento que mantiene viva la chispa. Que la comunicación es un arte que se cultiva día a día, con paciencia y dedicación. Y que la honestidad, incluso en pequeñas dosis, puede ser muy reveladora y cercana. Ha sido un placer desgranar esta noticia con ustedes. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya parecido tan intrigante como a mí. Recuerden que la vida de las celebridades, aunque parezca de película, también está llena de esos pequeños detalles que nos hacen humanos. Y antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Significa muchísimo para mí que dediquen su tiempo a escuchar lo que tenemos que decir. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta declaración de Khan Yaman. ¿Creen que es algo normal en las parejas? ¿Han experimentado ustedes situaciones similares? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y responderlos. Sus opiniones son muy valiosas para nuestra comunidad.
Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante, no olviden darle un buen me gusta. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus conocidos, con cualquiera que pueda estar interesado en este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita y sean los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima aventura. Un abrazo enorme.